¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Carta sobre la Mesa, un programa de Infogate.cl que va semana a semana, ya desde hace más 4 años, que estamos todas estas semanas, acompañándolos por toda la red de cable que hay a través del país, de Arica a Punta Arenas, por la radio Ñunguén, como también en Concepción, y a través de la plataforma Facebook y YouTube. Un programa que intenta entregarle información, análisis, para que usted converse, porque la democracia se construye en el diálogo, se construye en la conversación y en la visión y perspectivas de todo lo que sucede justamente alrededor y también en el mundo, puesto que Chile es uno de los países más dependientes probablemente de lo que sucede a nivel mundial. Y en esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a nuestro panelista estable, primero al senador Kenneth Pugh, que es senador de la región más ancha de Chile, que ya, digamos, ya me lo sé de memoria, ya desde Rapa Nui hasta los Andes, pasando por San Felipe. Digamos, Kenneth, gusto saludarte. Igualmente, Guillermo, muchas gracias, muy contento de acompañarlos nuevamente. Y también nos acompaña, digamos, nuestro periodista en La Moneda, que normalmente está ahí donde queman las papas, pero no sé si queman tanto ahí como en otras partes, porque la verdad es que la política se está llevando en otros lugares más allá de La Moneda. Don Mario está ahí, Algueta, gusto en saludarlo. ¿Cómo está, Guillermo? Exactamente, parece que la gente en La Moneda está más preocupada de ir a terreno. Puede ser bueno o malo, pero ya está saliendo más a terreno que hablando mucho más en La Moneda, pero hay mucho que hablar y muchas cosas ahí en el momento. Tenemos de todo como para poder analizar la situación actual. Ya. Y nuestro invitado especial para esta semana, que sin lugar a dudas va a dar que hablar, porque va a estar en la papeleta presidencial. Así lo ha decidido la Unión Patriótica, una unidad de partidos políticos que ya nos va a explicar, y quien fuera candidato ya el año 2017, candidato presidencial. Nos referimos a Eduardo Artés. Eduardo, un agrado tenerte las cartas sobre la mesa. Un gusto para mí y agradecimiento a la invitación, ya a disposición a la conversación con lo que ustedes estimen. Pues. Muchas gracias, Eduardo. Permíteme empezar preguntándote, ¿por qué vas nuevamente como candidato presidencial? O sea, Unión Patriótica te ha definido a ti un candidato presidencial y también lleva candidatos a senadores. ¿Qué es lo que hay detrás y qué cosas representas tú específicamente para quienes no te conocen? Efectivamente, el Consejo Nacional de Unión Patriótica, ¿no?, ha decidido participar en las elecciones de diputados, senadores, presidencial y COE. Nosotros estamos legalizados en 4 regiones, ¿ya? Quinta, metropolitana, sexta y octava. O sea, prácticamente el 70% del electorado nacional, ¿ya? Más o menos, ¿no? Claro, nosotros hemos decidido participar por una cosa muy simple, porque representamos lo que es la izquierda histórica, la izquierda que siempre se ha planteado desde una concepción del socialismo, de una concepción de una nueva sociedad. A diferencia de esta izquierda que se niega a reconocer que ya no es izquierda y que se dice que es centro izquierda, hoy día se reclama socialdemócrata, así lo ha dicho Jadwe, así lo dicen todos, de ahí para allá, de una socialdemocracia fracasada inclusive en la propia Europa, y que nació y se desarrolló en un momento de posguerra, ¿no?, y que obedeció a un contexto determinado, y que devino en gobiernos liberales incluso. Entonces, claramente nosotros representamos esta propuesta, que es histórica en la realidad nacional, ¿no?, que es lo que es el socialismo. Un socialismo que obedece a las características propias de lo que es la realidad chilena y que no es copia fiel a ninguna otra realidad, sino que nace y se construye a partir de la demanda de aseguración social. Y esto quedó muy bien establecido con el levantamiento popular del 18 de octubre, ¿no?, de 2019, donde exige a las fuerzas, digamos, de izquierda a replantear con mucha fuerza su programa, que va más allá de las cosas inmediatas y puntuales que son urgentes y necesarias. Por cierto, sin lugar a duda, de que hay que tomarla, hay que meterle mano con mucha, ¿cómo se llama?, gana, pero sin embargo también con una perspectiva de una sociedad distinta, ¿no?, con un país distinto. Nosotros hablamos de un país, de una patria nueva, popular, perspectiva socialista, con una perspectiva hacia el socialismo de acuerdo a la realidad nacional, que como bien decía usted, uno de los países, Chile,
que está desgraciadamente más integrado desde un punto de vista de lo que son las empresas imperialistas más abiertos al capital extranjero, lo cual nos crea una condición bastante compleja, ¿no? Y que también nos obliga a enfrentar también de una manera determinada lo que es la soberanía nacional. No, no, sin lugar a dudas, yo creo que va a ser parte de lo que es la agenda política y la agenda del debate presidencial. Kenneth, y antes de dar la palabra a Mario, digamos, ¿cómo se ve digamos, el panorama político ahora a puertas de que vamos a empezar la convención constituyente el 4 de julio, ya definitivamente, y sin presencia de ningún poder del Estado, porque finalmente va a ser el secretario del Tricel el que va a estar dando apertura a este proceso tan relevante para nosotros, digamos, en el país, en lo que viene para adelante? Este es un tema relevante en el sentido de la institucionalidad. El Estado tiene poderes, pero también tiene órganos autónomos que tienen cierto grado de autonomía para precisamente generar ciertos procesos. El Tribunal Calificador de Elecciones es un mecanismo que tenemos previsto para precisamente resolver si las elecciones se han realizado como corresponde o no. Y aquí viene quizás lo primero, que va a ser la primera elección que se va a realizar en este entorno, que es la elección del presidente de la convención. Entonces tiene mucho sentido que la persona que tiene a cargo llevar esto adelante sea quien participe. El hecho que se haga de esa forma da la naturaleza esencial de la independencia que se le quiere entregar para este mandato que se le ha entregado. La institucionalidad entonces es fundamental poder respetarla y llevarla. Yo, habiendo dicho eso, me gustó mucho la introducción de Eduardo, y le quisiera, si es posible, preguntarle, de los modelos de socialismo del mundo, ¿cuál cree él que es el que más se asemejaría a lo que aspiraría como un modelo para construir algo? De cualquiera de los que él conoce o ha visto, como para tener una referencia para poder así después continuar el debate. Eso sería, Guillermo, gracias. Okay. Eduardo. Bueno, mira, ningún modelo. ¿Ya? El socialismo no es otra cosa que principios generales que se aplican a realidades particulares. Quien quiere copiar modelo o tiene alguna indigencia de carácter cultural, ideológica, ¿ya? O que desconoce la realidad en la que actúa, ¿ya? No puede haber un modelo. Es cierto, yo he estado, por ejemplo, en China, estuve en la República Socialista de Albania, estuve 2 veces, salí clandestinamente del país 2 veces, en 1976, en 1986, estuve 3 meses cada vez. No conocí mucho esa realidad, he estado en la República Popular Democrática de Corea, sin duda, pero nadie, ni ellos, yo te voy a decir con los coreanos, por ejemplo, en Corea del Norte, que hacen tanta caricatura muchas veces, ellos te dicen, mire, esta es nuestra realidad, nació de esto en concreto, ¿no? De la guerra, nació de esto, esta es nuestra historia, esto es lo nuestro, ¿ya? Pero Chile no es Corea. ¿Sí? Y si yo le dijera que bueno, compañero, queremos copiar su modelo, ellos me dirían, compañero, por favor, vaya a ver al psicólogo, al psiquiatra, porque su realidad es distinta, ¿ya? No existe, lo que existe son principios. Entonces, esa caricatura puede ser que algunos compañeros de izquierda, en forma, ¿cómo se llama?, de mucho entusiasmo, quieran calcar algún modelo, pero quienes sí actúan contra la ciencia, que el propio socialismo, ¿no? Porque le impide hacer un análisis de la realidad concreta a la luz de determinados principios generales que son de justicia social, que llevan justamente a una transformación social. Pero mira, inclusive Chile, el socialismo no va a ser igual en Punta Arenas a Arica. Condiciones productivas, historia política, costumbre, influencias religiosas, culturales, esto es distinto. Entonces es una cosa muy dinámica. No, estimado senador, nosotros no tenemos modelo a ese respecto. Mario. Eduardo, bueno, estamos ya en pleno periodo de primarias en varios sectores. Está el sector ya de centro izquierda, está el sector ya de derecha. ¿Cuál es el programa que ustedes están proponiendo como alternativa de gobierno ante estas otras dos posturas que están en estos momentos ante la ciudadanía? Sí, mira, nosotros en primer lugar planteamos un programa que es inmediato, concreto, ¿no? Para resolver en el plano inmediato. Pero lo unimos, eso, a un programa de largo aliento.
porque nosotros estamos por la superación social, o sea, de una nueva construcción de una nueva sociedad. No solamente de resolver los problemas planteados por la realidad inmediata, y luego la alternancia, hoy día el centro derecha, la izquierda, la derecha, lo esto, lo otro. No, nosotros estamos por la construcción de una sociedad distinta, ¿no? Entonces, desde un punto de vista práctico e inmediato, hay tareas, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿ya? Nos parece que hay que decretar el nuevo gobierno, o quien corresponde inclusive debiera ser este gobierno, ¿cómo se llama?, un estado de catástrofe sanitaria, dado el hecho que la acumulación de pacientes y gente no tratada que estaba en listas de espera, que alcanzaba 2 millones y tanto, ahí hay cifras dispares en todo caso, ¿no? Ha aumentado a niveles increíbles, dado que ha sido tensionado todo el sistema de salud a resolver los problemas de la pandemia del COVID-19. Ahí hay un problema real. Luego tenemos el problema de la vivienda. A nosotros nos parece que el aumento, y el senador lo sabe porque él es de la quinta región, yo he estado muchas veces ahí, cómo ha aumentado la cantidad de campamentos en la quinta región. Y el precio incluso que está adquiriendo o alcanzando, digamos, las viviendas de día, los departamentos, es una especulación muy grande. Entonces, claramente hay que tener un plan de construcción de viviendas desde un punto de vista estatal, incluso con participación concretamente para nosotros de las Fuerzas Armadas. Nosotros no queremos tener nunca más, y ahí vamos con un punto más de nuestro programa, que es un nuevo tipo de Fuerzas Armadas integrada a la producción y a satisfacer las necesidades de la gente. No solamente como Fuerzas Armadas cuartelarias, que están, digamos, en sus cuarteles, haciendo marcha, discurso, fanfarria, y de vez en cuando la realidad social exige, sale a la calle, ¿no es cierto?, comilla, a poner orden. No, eso nosotros no lo necesitamos unas Fuerzas Armadas integradas al desarrollo productivo, cultural, deportivo, científico, etcétera, de todo el país, ¿no? Entonces, tenemos muchos puntos a ese respecto. Por ejemplo, somos partidarios de enfrentar el tema alimentario del país con una profunda desarrollo, ¿no?, de desalinización del agua del mar y convertir desde lo que es la quinta región, por decir así, inclusive ya para el sur también, ¿no?, plantas desalinizadoras de agua que nos permita convertir todo el norte chico y el norte grande en un vergel que debe estar desarrollado a través de cooperativas, ¿no?, y a través también de granjas estatales y también de particulares, según dependa, ¿no?, y creando nuevas condiciones que favorezcan el medio ambiente por un lado, ¿no?, porque indiscutiblemente que la vegetación eso favorece, pero además, indiscutiblemente con un desarrollo de productos agrícolas que nos permita tener una muy buena, como se llama, calidad alimentaria, ¿no?, inclusive para exportación. También planteamos la nacionalización de los recursos naturales, fundamentalmente el cobre. Luego, el día 11 de julio, vamos a estar conmemorando el aniversario de cuando el presidente Salvador Allende el Congreso, ¿no es cierto?, en forma inclusive colectiva, total, todo el Congreso aprobó la nacionalización del cobre. Hoy día tenemos apenas en Codelco un 28%, ¿no es cierto?, de la propiedad del cobre y en un 72% en manos privadas, inclusive extranjeras. Y estamos por la industrialización, ¿ya?, por un país industrializado, ¿no?, que realmente le demos un valor agregado a todo lo que nosotros... No podemos ser que estemos exportando el cobre en bruto y luego compremos las cañerías. Antes teníamos Codelco, etcétera, etcétera, que tenía una capacidad de producción. Y aquí no solamente estoy hablando, ¿no?, de lo que es todo estatizado. Sí, vamos a estatizar sin lugar a duda, a diferencia de otros que no usan esa palabra. Nosotros sí la usamos en aquellas empresas estratégicas. Incluso nos parece que los puertos, los aeropuertos, entre otros, ya que están ustedes en la quinta región, no pueden tener tanta administración privada. Hay que ser muy cuidadoso en aquello porque son lugares indiscutiblemente estratégicos desde todo punto de vista. La soberanía nacional es un problema que se construye justamente con la participación colectiva, ¿no?, de un proyecto determinado.
Bueno, planteamos aquello, planteamos también indiscutiblemente tener unas relaciones de igualitaria con todo el mundo. Una política de ganar ganando. Ganas tú, gano yo. ¿No? Podemos tener comercio con todos, con los amigos, incluso con aquellos que no nos miren muy bien. Nosotros no queremos romper relaciones, ni mucho menos con Estados Unidos, para nada. ¿No? Y también con China, con todos. ¿No? Pero ganas tú, gano yo. ¿No? Y nunca más. Ganas tú, ganas tú, ganas tú, y pierdo yo, pierdo yo, pierdo yo. No, esa relación no la queremos para nuestro país. ¿Ya? Entonces, claramente tenemos un programa que es distinto. ¿Ya? Nosotros pensamos, sí, que de la nueva convención constituyente, que desgraciadamente no es por lo cual nosotros hemos luchado históricamente, que era una asamblea constituyente, que se elige en forma distinta como fue electa esta, según nuestra propuesta, ¿no? Vamos a ver qué sale. No creemos que va a salir algo muy distinto a lo que tenemos, redactado quizá en forma distinta, pero no va a ir al hueso de reformas o cambios estructurales, ¿no? No, porque no da para eso. No pueden meterse en los tratados de libre comercio, no pueden meterse en esto, no pueden meterse en lo otro, etc. Entonces, bueno, nos parece que el tema de después de la asamblea, de la convención constituyente, queda planteado asamblea constituyente, es decir, la nueva constitución, a diferencia de lo que piensan algunos, que va a ser la casa común para todos durante 50 años, nosotros consideramos que la nueva constitución va a tener un carácter transitorio. No nos equivocamos cuando anunciamos el levantamiento popular cuando yo era candidato a la presidencia. Si ustedes ven las intervenciones que nosotros hacíamos, anunciábamos lo que venía. ¿Ya? Y no porque fuéramos brujos, sino porque la realidad, el análisis de la realidad concreta, política, económica, social, de la forma en que vivía el pueblo, ¿ya? Nos hacía pensar de que iba a llegar un momento de que iba a haber una gota que iba a rebalsar el vaso y esto iba a reventar. Así sucedió el 2019. Sí, no, no sé. Kenneth. Interesante las propuestas de Eduardo. Pues yo hacía la pregunta respecto a los modelos de otros países, porque en general los estados que optan a los socialismos más duros, con el control total del Estado, las personas se sienten vulneradas en el sentido de sus vidas son controladas, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Les cuesta salir de los países, les cuesta, es un hecho, y obviamente el Estado tiene que tener fuerza para retenerlo. Las personas normalmente en esas condiciones que hacen tratan de salir de estos estados y buscar otros lugares. Entonces, a mí lo que me preocupa es que siempre ese sueño idealista perfecto que se acerca a la utopía de la realidad, en donde las personas en la práctica, con su libertad, con su capacidad de emprender, buscan otros horizontes. Entonces, yo realmente, está bien, me gustan las propuestas, pero ¿tú crees realmente que esto podría funcionar en Chile, Eduardo? Mira, en primer lugar, yo tengo una opinión distinta a la suya respecto al tema de la libertad. Para mí la libertad esencialmente es colectiva. ¿Ya? La libertad es la libertad del país de elegir un camino y su autogobierno y su soberanía y su independencia económica y social. ¿Ya? El goce y el uso de todas las riquezas en beneficio de lo que es el colectivo nacional. ¿Ya? Segundo, es el elemento principal. Luego, esto lleva consigo al desarrollo de los individuos y al ejercer sus libertades individuales. Le voy a decir una cosa, le voy a poner un ejemplo extremo, absolutamente extremo, ¿ya? Que desmonta, digamos, lo que esa caricatura que de los países socialistas no se puede salir. Absolutamente extremo. Cuando muere Kim Jong-il, ¿ya? En la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, o la República Popular Democrática de Corea, decide abrir la frontera con Corea del Sur para que todos los ciudadanos de Corea del Sur que quisieran venir a los funerales, ¿no?, pudieran ingresar. Estamos hablando que podían venir miles y millones. Quien impidió el paso hacia Corea del Norte fueron las autoridades surcoreanas obedeciendo las órdenes de los destacamentos militares norteamericanos que gobiernan en la práctica desde un punto de vista militar y de seguridad interna en Corea del Sur. Usted sabe que son 76.000 los efectivos norteamericanos en Corea del Sur, inclusive con poder atómico.
¿ya? Ellos fueron, incluso un pastor evangélico que dio la vuelta, ojo, que dio la vuelta por Japón y entró por China a la República Popular Democrática de Corea, de vuelta en Corea del Sur fue detenido y fue encarcelado por más de 10 años por desobedecer la orden de no ir a rendirle homenaje. Es decir, usted comprenderá que cuando tú abres la puerta y dice vengan todos, vienen todos, inclusive tú te arriesgas a que vengan agentes, vengan esto, y estamos hablando de un país que está en estado de guerra con Estados Unidos, que apenas tiene firmado un armisticio. Usted también comprenderá que la acción contra los países socialistas o que construyen un sistema distinto, inclusive no socialista propiamente tal, pero soberano, independiente, que podrá ser Irán, por ejemplo. Irán no es un país socialista, ¿no? Pero tratan ellos a su estilo, ¿no?, de tener su propio camino, ¿no? Y la cantidad de agresiones, de sabotaje, de espionaje, etcétera, etcétera, es muy grande. Entonces, claro está que hay una cantidad de cosas relativas al libre movimiento que empieza a ser afectado, pero sí empieza a ser afectado como consecuencia de, ¿no?, la agresión y del bloqueo que le hacen las grandes potencias que no quieren que los países pequeños administremos nuestros propios recursos y seamos independientes. Porque ese es el objetivo y la demanda histórica de este momento, ¿no? Entonces, yo eso lo digo y le voy a decir una cosa. Por ejemplo, en la República Popular Democrática de Corea viajan aviones y trenes hacia Rusia, que Rusia no es socialista, ojo, por favor, hoy día no es socialista la Federación Rusa, y viajan hacia China diariamente, trenes y aviones y barcos. Entonces, no es una cosa tan así. Ahora, como son países que pasan problemas económicos como consecuencia de los bloqueos, como consecuencia de las sanciones, como consecuencia de una cantidad de cosas, no hay un turismo desatado hacia afuera, ¿ya? Pero sí hay delegaciones científicas, deportivas, culturales, etcétera, etcétera. ¿Mario? Eduardo, dentro de lo que planteabas en el plan y lo que ha sucedido un poco que está en el debate en general de los programas que están presentando los diversos candidatos, está el tema de la inversión extranjera. ¿Cómo lo abordan ustedes en el sentido de qué facilidades o qué cortapisas o qué programas legales estarían ustedes proponiendo para efectos de controlarla, para aumentarla, para regularla? ¿Cuál es el plan que tienen ustedes en ese sentido? Mira, Chile, afortunadamente o desgraciadamente, de acuerdo como lo quiera ver uno, ¿no? Yo creo que afortunadamente, sí, sin duda. Tenemos un país con muchos recursos naturales, maravilloso. ¿Ah? Tenemos el 45% de la riqueza del cobre, que ahí veo un cuadro detrás tuyo que está repujado en cobre, parece, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama?, esa riqueza enorme. Y tú comprenderás que en eso, como en el litio, que somos el segundo país, al parecer, ¿no?, tenemos una capacidad forestal enorme. ¿Ya? En fin, muchos recursos naturales que requieren inversión. Y que también países y empresas extranjeras también la necesitan, ¿no? Y por lo tanto todo es negociable, pero hay que negociar buscando las mejores condiciones para desarrollar nuestro propio país. Por ejemplo, a las empresas extranjeras tiene que haber un estatuto que le permita obtener ganancias, porque si no, no van a invertir, eso está claro, ¿no? Pero que nos permita a nosotros desarrollar nuestra propia técnica ciencia y tecnología al respecto, en esa rama productiva. Que nos permita ir siendo parte de la propiedad, inclusive pasar una cantidad de tiempo, hacernos cargo, ¿no es cierto?, de la propiedad para nuestro propio desarrollo. Y también colocando algunas cláusulas que obliguen a reinvertir en el país, ¿ya?, al mismo tiempo. O sea, nosotros no vamos a cerrarnos porque sería un absurdo, nada más, como se llama, perjudicial que aquello. Y los otros sí que van a invertir porque necesitan los recursos que nosotros tenemos. Y saben que los niveles de estos recursos les va a permitir grandes ganancias, ¿no? Es así. No es un problema que se vayan a ir por 2 o 3 cosas, no.
depende. Nosotros tenemos que trabajar en forma cuidadosa, pero sin embargo en forma muy firme, siempre cautelando los intereses, porque nosotros necesitamos desarrollar un país civilizado, poderoso, con un desarrollo enorme en lo científico, en lo cultural, en lo económico, y que nunca más seamos un país rico en recursos, rico, muy rico, pero lleno de pobres, nunca más. Eduardo, digamos, tú has señalado de que Chile debe ser un país poderoso, y en esa perspectiva también has señalado de que las Fuerzas Armadas deben estar sumadas a la producción. ¿Las Fuerzas Armadas mantendrían su capacidad militar? ¿Cómo podrías ahondar más en el diseño que tú ves en las Fuerzas Armadas respecto a lo que estás señalando? Mira, nosotros pensamos en unas nuevas Fuerzas Armadas con un poder militar superior al que tienen hoy día. ¿Ya? Que esté basado, en primer lugar, en una identidad con todos los habitantes, con los trabajadores y el pueblo. Esa es una base muy fuerte para el poder de un ejército frente a cualquier situación extrema, ¿no? La identidad que existe en la población con la fuerza, primero. Entonces, por eso es que necesitamos una Fuerza Armada identificada con la soberanía, y cuando hablamos de soberanía significa defensa de los recursos naturales, etcétera, etcétera, con una industrialización del país. Claramente, nosotros dotaríamos, y las propias Fuerzas Armadas tendrían que dotarse de los elementos científicos y técnicos, ¿ya? Para su capacidad, pero no solamente adquiridos afuera, no solamente adquiridos afuera, sino que incluso con desarrollo tecnológico propio, ¿no? Porque claramente eso nos va a dar independencia para todo. Y aquí no es que queramos amenazar a ningún país, por el contrario, nosotros tenemos una política de la hermandad latinoamericana, pero desde la posición que significa nuestro propio desarrollo. Sí. En ese sentido, pero le voy a Vale. acotar simplemente en ese sentido mismo, hay ejemplos, por ejemplo, que tenemos una industria militar nacional establecida. O sea, en el caso de FACH está ENAER, en el caso de la Armada está ASMAR, en el Ejército tenemos FAMAI, hay una serie de industrias locales que se han ido armando. Y tenemos, por ejemplo, una presentación que hizo hace muy poco el comandante en jefe de la Armada respecto a privilegiar la construcción nacional, no solamente de buques de transporte que sirven para muchas situaciones también de apoyo a la comunidad civil en zonas aisladas en caso de desastres naturales, sino también de la misma escuadra. Eso significa crear una especie de polo industrial en ese sentido. ¿Usted está de acuerdo? ¿Le parece bien ese tipo de promoción industrial, de creación tecnológica nacional para las Fuerzas Armadas? En todos los ámbitos tiene que haber un desarrollo tecnológico e industrial, en todos. Mire usted, la República Popular China, y esto no lo pongo como modelo, por favor, senador, sino solamente para dar cuenta de un dato, ¿ya? El Ejército Popular Chino, desde sus orígenes, desde el tiempo de la guerra contra el Japón, de la liberación nacional, fue produciendo su propio armamento, fue cultivando las tierras, fue confeccionando, digamos, la ropa, etcétera, etcétera, y creando industria. De tal forma que hoy día el Ejército Popular Chino es quizá uno de los que tiene más industria dentro de China, que fabrican desde aviones hasta un leviapasta. ¿Ya? Es un ejército integrado a la producción. Lo mismo pasa en la República Popular Democrática de Corea. El ejército coreano, ¿no?, está todos los días construyendo casas, ¿no?, que le entrega gratuitamente a los trabajadores, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos claramente desarrollar la Fuerza Armada en lo científico y en todo, pero no solamente en lo relativo a sus propias armas, que ya es importante, que es fundamental, es una cosa específica, por cierto, ¿no? Pero estamos hablando de lo que es la responsabilidad y en unión con lo que es el conjunto de las necesidades y las demandas de carácter social del pueblo, a quien ellas obedecen y quienes le ponen el fusil en la mano. Porque quien pone el fusil en la mano, quien paga los impuestos, quien hace todo, ¿no es cierto?, para que exista, y quien le da el mandato, es el pueblo, la gente. Kenneth. Sí.
Mira, interesante la propuesta de industrialización, porque efectivamente el país lo que tiene que hacer es enfrentar este fenómeno, pero con un nuevo desafío, que es la industria 4.0. Ya ha ingresado la automatización avanzada, los datos hoy representan la fuente primaria de la economía. Las 5 empresas más grandes del mundo son empresas de datos. Y hay que cuidarse de ello. O sea, en estos momentos las empresas que controlan la información, los datos, empiezan a controlar las personas, los hábitos del consumo, pueden incluso intervenir en las campañas electorales, las democracias, y viene todo este tema de la desinformación en línea, los fake news, los deepfakes y otras cosas. En tal sentido, se hace necesario mejorar la cultura nacional en lo que significa el habitar este nuevo espacio, el ciberespacio, con transformación digital. Se está poniendo fibra óptica para llegar hasta las comunas más remotas, vamos a necesitar alfabetizar y educar a las personas para abrir las oportunidades. ¿Cuáles son los riesgos que ha visto la humanidad en este proceso? Es la pérdida de empleos, empleos que hoy se hacen, oficios que se hacen, los niños y niñas que entraron a la educación básica, primero básico, la mitad de esos empleos cuando ellos salgan al mercado laboral no van a existir, no van a estar porque van a ser reemplazados por procesos, por sistemas, por máquinas. Automatización avanzada. Sin embargo, se ve la oportunidad de calificar a las personas para tener otro oficio de empleo. En ese escenario, ¿cómo ves con la visión socialista este nuevo mundo de automatización avanzada, de inteligencias artificiales, de necesidad de proteger el ciberespacio, la ciberseguridad? Si te pudieras referir a eso, Eduardo. Perfecto, gracias. Mira, yo creo que son 2 preguntas en una. Una es, digamos, lo que significa la tecnología de punta, en este caso lo que es todo lo que trabaja a nivel de ciberespacio, en manos de grandes empresas, monopólicas incluso, que tienden a dirigir y a intervenir la vida de los estados, la vida de los individuos, la vida de las empresas, la vida de todo. ¿Ya? Ese es un temazo. Y el Estado tiene que tomar los resguardos y las formas y desarrollar también su propia capacidad científica en ese sentido. Y ahí claramente está que no vale esto que chip libre para todo. Así de simple. Por ejemplo, nosotros entendemos que es necesario desde salvaguardar de cualquier manera las expresiones culturales más sanas e impedir que se expanda ampliamente formas de vida y culturales que son degradantes para la población en concreto, ¿no? En eso tenemos que tener una actitud bastante firme, ¿no? No es un problema, como dicen algunos, mira, que convertimos la pornografía en un gran negocio, ¿no? Y después el individuo dice si la coloca o no la coloca. No. Simplemente hay determinadas cuestiones que no deben de estar en el ciberespacio y hay que tomar las medidas para que no estén, y punto. O sea, no queda en otra situación. Eso el Estado tiene que intervenir. ¿Ya? Segundo, maravilloso que desarrollemos la ciencia, la tecnología, la robótica, ¿no? La automatización a niveles increíbles. Para eso luchamos, para liberar al ser humano del trabajo concreto, manual, ¿no? Y está claro, si nosotros en 1886, usted sabe, pues, ¿cómo se llama? Cómo fue los juicios no en Chicago y que significó luego la conmemoración del 1 de mayo. En ese tiempo luchábamos por las 3 8. 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación. 24 horas tiene el día. Y hoy día ha pasado bastante tiempo, más de un siglo, y trabajamos más de 8 horas. Es decir, hoy día, gracias al desarrollo de la técnica, ¿no? De la robótica, de la ciencia en general, la capacidad productiva de los individuos es tan alta que la cantidad de horas de trabajo para satisfacer sus necesidades debieran de estar reducidas al mínimo. No debiera ser un problema. El problema es que hay una superexplotación. Los niveles de plusvalía que produce un trabajador hoy día aplicando la ciencia y la técnica son increíbles, los niveles de ganancia. Está sometido a una superexplotación, ¿no? Porque la ciencia y la técnica debe ser para liberar al individuo, ¿no? Del trabajo, de todo el trabajo pesado, etcétera, ¿no? Y tener más tiempo para la recreación, para la ciencia, para la cultura, ¿no? Esa es la liberación del ser humano. Y esta sociedad impide eso.
¿no? Y claro, se desarrolla la técnica de la cultura y vamos dejando cesante y vamos viendo cómo se van a verdaderos bolsones, digamos, de periferia, de cesantía, de hambre, de delincuencia, de desánimo, de frustraciones enormes, ¿no? Eso no puede estar sucediendo, porque indiscutiblemente, si un ser humano necesitaba antes 8 horas para trabajar, hoy día a lo mejor con 4 horas sería suficiente, dado el desarrollo de la técnica y la ciencia. Yo me recuerdo que acá en el centro de Santiago, antes del golpe de Estado, se estaba construyendo un edificio que duró muchos años, Santiago Centro. Y como era de la empresa privada, había un cartel que decía ahí, muy orgulloso el edificio, que quedó mal hecho todo esto porque hubo que arreglarlo después. Esto se construye gracias a la iniciativa privada. quedó mal hecho, las bases de sustentación se la dio, no sé qué problema hubo que arreglar. Bueno, pero se demoró años ese edificio. Hoy día todos a ojos vista caminamos, vemos cómo se hacen los heridos, se hace todo, pasamos el mes siguiente, ya van en el piso 4, pasamos un mes siguiente y ya están habitando la gente. Es decir, ya no es ladrillo a ladrillo. Tenemos una mecanización, automatización que nos permitiría concretamente liberar al ser humano cada vez más del trabajo. No liberarlo de las obligaciones. Ojo, cuidado, porque nosotros somos partidarios que ningún derecho sin deber y ningún deber sin derecho. Eduardo, a ver, tú señalabas que ustedes representan la izquierda histórica, como haciendo mención a todo lo que eran los proyectos socialistas, que se dio del siglo pasado, básicamente, y que de ahí rescatan los principios que hoy día están colocando sobre la mesa. ¿Qué cosas a ver, son dos preguntas en realidad. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con el Partido Comunista? ¿Ah? ¿Y cuáles son las alianzas que piensan hacer con el resto de la izquierda? ¿Ah? Dentro de un mapa, porque acá realmente simplificando sale izquierda blanda, izquierda dura, esa izquierda blanda que tú dices que ahora son todos socialdemócratas. En ese mapa de la izquierda, ¿dónde quedan ubicados ustedes? Porque parece extraño de que los que eran de izquierda antes ahora no están con ustedes y ustedes están tratando de recoger una tradición y un legado de esa izquierda histórica. Mira, nosotros tenemos, en primer lugar, estamos para servir a un proyecto, a los trabajadores y al pueblo, y por lo tanto no somos negativos a conversar con mucha gente, ¿ya? Pero desde los intereses y desde un programa concreto. No vamos nosotros ni en primera ni en segunda vuelta gratuitamente nada. Si no están los intereses que están programáticamente planteados por nosotros no vamos en aquello. O sea, claramente estamos dispuestos a apoyar alguna iniciativa que signifiquen avances democráticos, avances a favor de los trabajadores, en lo que es el reconocimiento de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, de las libertades sindicales, la negociación por rama de la producción, distintas cosas podemos conversar. Una vez que ellos se estancan, ¿no?, los vamos a criticar. Y una vez que ellos retrocedan, los vamos a golpear. Desde un punto de vista político, ideológico, estoy diciendo. Nadie vaya a pensar que voy a ir con un martillo golpear en la cabeza a alguien, porque hay caricaturas, ¿no? No es eso. Pero políticamente, ideológicamente, sí. Nosotros no tenemos ninguna unidad con el Partido Comunista de Chile porque ya no es un partido comunista. Es un partido que se llama comunista, ¿no?, pero que ha renunciado concretamente a los principios básicos y fundamentales de todo partido comunista, que tiene un carácter de clase, que considera la lucha por la superación de la sociedad capitalista como elemento fundamental y el paso a una sociedad de transición que nosotros llamamos socialista de transición, porque es entre el comunismo y el capitalismo. Y esa sociedad de transición del medio se llama socialista, como primer paso. Eso, ellos han renunciado absolutamente a eso. Más aún, niegan, por ejemplo, que la necesidad de la revolución. Y esto yo quiero ser muy concreto, porque a veces cuando uno habla de revolución pareciera ser que uno fuera partidario de baños de sangre y esto y lo otro, no. Ojalá para nosotros fuera pacífico, pero también entendemos que la experiencia histórica nos indica de que los de arriba, los que viven muy bien, no quieren perder la forma de vivir y van a buscar todas las maneras de seguir viviendo de la forma que viven. Esa ha sido la experiencia de la humanidad en forma histórica, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Porque así se comportan las clases.
sociales. No es algo que inventado, pero estos señores no. Estos señores hoy día hablan de cualquier cosa, menos de socialismo. Hablan incluso de una socialdemocracia, ojo. ¿Qué es socialdemocracia? Si la socialdemocracia devino en un liberalismo, y la socialdemocracia pudo existir en un momento determinado en Europa, ¿no? Porque existía el campo socialista de la Unión Soviética. Por ejemplo, Suecia. Yo he estado en Suecia pasando, digamos, en un momento determinado en tiempo de la dictadura. Y ellos estaban cercanos a lo que es, digamos, la Unión Soviética, en la frontera. Yo estuve en Västerås, una ciudad por esos lados. Y claro, había una cantidad de reformas sociales que obedecían a la presencia de un sistema social distinto al otro lado de la frontera. Hoy día, no existiendo eso, ellos avanzaron hacia el liberalismo y hacia las concepciones inclusive neoliberales. Y son socialdemócratas. La socialdemocracia no es revolucionaria. La socialdemocracia es un colchón para impedir la revolución. ¿Ya? Ellos son capitalistas, les queda cómodo el sistema capitalista, lo maquillan, lo reforman, lo ponen simpático, ¿no? No estoy diciendo que sean individuos malos o buenos, porque uno no puede calificar. Estamos hablando de un punto de vista ideológico y político. Ahí puede haber gente muy buena. Si yo no vamos a entrar en un debate de calificaciones personales de nadie, pero desde un punto de vista ideológico y político, ya ellos no están por cambios estructurales que reclama la sociedad. Nosotros decimos socialismo o barbarie. ¿Cómo no va a ser socialismo o barbarie? Mire usted, ¿ya? Cómo el negacionismo frente al COVID nació fundamentalmente de los sectores más reaccionarios. Donald Trump, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos. Tenemos acá, ¿cómo se llama?, a Bolsonaro. Una barbaridad. 500.000 fallecidos ya pasaron en Brasil. 700.000 en Estados Unidos, ¿no? ¿Para qué seguimos acá? Teníamos un ministro como Mañalich que en un momento determinado dijo que el COVID en una de esas se iba a poner buena persona. O sea, casi cosas que te dicen de la falta de seriedad para asumir realmente algo que hay que tomarlo con mucha ciencia. Y no se puede ser negacionista frente a eso. Eso es atraso. Necesitamos pasar desde la barbaridad a la, ¿cómo se llama?, a la racionalidad, al socialismo. Entonces, por eso que nosotros no tenemos ningún punto de unidad con ellos, y no lo vamos a tener, ¿no? Ellos están abusando de un nombre, de una historia, ¿no? Pero ellos ya no son. Usted se ve la dirección actual del Partido Comunista de Chile, Camila Vallejo, Carlos Cariola, la que salió electa ahora acá en Santiago, ¿no? ¿Cómo se llama? El propio Jadwe, son muy parecidos al Frente Amplio. Ellos ya no tienen, ellos ni siquiera han leído el manifiesto de Marx y Engels, estoy seguro, no tienen ninguna cultura comunista, ellos no son comunistas. Ellos son socialdemócratas y lo reclaman, y lo dicen que son eso. Ellos dicen que no tienen nada que ver con la Unión Soviética. Y eso es falso, es tan falso. Yo he sido parte, dentro de toda mi historia, ¿no?, del Comité Internacional por la Reconstrucción de la Unión Soviética, ¿no?, que sesionábamos en su momento en Toronto, en Canadá, ¿no?, y iban mariscales rusos, etcétera, etcétera, gente de todo el mundo, y los rusos decían, mira, esta gente del PC de Chile vivía acá, comía acá, hacía sus necesidades fisiológicas acá, ¿no? Los trataba muy bien. Cuando vino el derrumbe, nos desconocieron. No, nosotros no sabíamos lo que pasa ahí, no tenemos nada que ver. Y ustedes, por nosotros, por el Partido Comunista Acción Proletaria, que no los conocíamos, están con nosotros. Esos son unos renegados. Era lo mínimo que nos decían los soviéticos. No, o sea, esto lo digo. Kenneth, yo sé que tienes que irte, algo, digamos, algo que decir antes de... Mira, sí, bueno, agradecer a Eduardo la sinceridad con que ha presentado su planteamiento. Efectivamente, no hay que ser negacionista en el sentido de tampoco negar que cuando se ha tenido que imponer el socialismo, a la fuerza ha muerto mucha gente.
Entonces, toda esa es parte de nuestra historia, todo eso tenemos que entenderlo para poder superarlo. Pero lo que sí me gustaría dejar la pregunta es, ¿cómo ve él entonces el Foro de Sao Paulo? Porque si ha dado ya una explicación tan correcta de cómo está nuestro socialismo, la socialdemocracia y nuestro Partido Comunista, ¿cómo él ve en el esquema continental la influencia del Foro Sao Paulo? Bueno, el Foro Sao Paulo es eso, un foro en que va distinta gente con distintas opiniones a hablar una cantidad enorme de cosas, y es un foro que no tiene ninguna capacidad operativa real, porque todos se contradicen, ¿no? Es un momento de fiesta, ¿no? Pero no pasa de ser aquello. Lo que sucede es que hay elementos de la derecha que lo levantan como un fantasma, como un cuco operativo, no tiene ninguna capacidad operativa, porque va gente desde concepciones muy socialdemócratas, socialcristianas, pacifistas, de todo, hasta algunos que están por la revolución más abierta, ¿ya? Y más bien ahí se debate, hay cualquier cosa. Sí, todos quieren cambiar las cosas, pero algunos podrán cambiar en forma cosmética, otros en forma más profunda, pero el Foro de Sao Paulo no es ningún referente para nada. O sea, yo creo que no, es eso, es un momento de encuentro, ¿no? De gente, ¿ya? Que tiene distintos intereses. ¿Quiénes entonces tendrían capacidades operativas? ¿Hay alguien que tenga capacidad operativa? Yo creo que desgraciadamente no. Desgraciadamente no, y por eso que fue tan ridículo, ¿no? Cuando vino aquí el levantamiento popular, andar buscando alienígenas, buscando fantasmas de Venezuela, buscando esto y lo otro, fue ridículo. ¿Ya? No hay esa capacidad operativa. Incluso las organizaciones de izquierda aquí en Chile no tenemos aún, no tenemos una capacidad operativa para incendiar esto y lo otro y lo demás allá y lo demás acá. A mí, fíjate que en pleno levantamiento me hicieron un montaje en el portón de mi casa, ¿no? Pusieron aparentemente una bomba, llegó Carabinero, me tuvo encerrado como 3 horas, no fue noticia, por cierto, en ese momento, y nadie me dio ninguna explicación, y era un simple bolso con basura, porque ese día pasa el basurero en la mañana temprano recogiendo todo y estaba lleno de basura por todos lados, o sea, no era un problema, ¿no? De mi casa. O sea, eso de andar buscando a ver cómo hay estas cosas desde afuera, no es así. Y Venezuela tampoco tiene la capacidad con la crisis económica que tiene, con todo, para estar interviniendo en todo el continente. Todas esas cosas son fantasías que se usan, ¿no? Para justificar lo incomprensible, ¿no? Que es no darse cuenta que se llega a un momento determinado como fue el levantamiento. No hay capacidad operativa, desgraciadamente. Hay que reconstruir el movimiento social, hay que reconstruir la CUT, hay que reconstruir todo para ir avanzando hacia transformaciones más profundas. En ese proceso estamos. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a tener que dejarlos ahora, Guillermo, para que puedan seguir. Okay. El panel está muy bueno. Gracias, Mario, Eduardo, un gusto. Gracias. Estamos en contacto. Así que justamente te has mencionado dentro de lo que son los planteamientos de la Unión Patriótica, del proyecto, es una tendencia latinoamericanista. Y ahora has hecho algunas explicaciones respecto al tema de Foro de Sao Paulo, la situación, la acabas de tocar tangencialmente lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo ves tú justamente este escenario latinoamericano en relación a Chile? Un escenario donde vemos en estos momentos, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, un ex guerrillero que optó por la vía legal, ha sido presidente electo, pero ahora está envuelto en una situación extremadamente polémica con la oposición, que mandó a encarcelar a la mitad de la oposición, como en el caso de Nicaragua. La situación misma que vive Venezuela en estos momentos, que está en incertidumbre, con un presidente que está en estos momentos en ejercicio, un presidente en funciones, como el caso de Guaidó, la situación que se vive en estos momentos en Cuba con el traspaso que va de lo que fue los hermanos Castro ya hacia las nuevas generaciones del régimen cubano, y la vuelta en algunos casos de un régimen más de izquierda, como el caso que sucede ahora en Venezuela, perdón, en Bolivia, donde volvió nuevamente el MAS al poder, pero no Evo Morales, sino que uno del tema de su entorno. ¿Cómo ves tú justamente ese escenario latinoamericano político y cómo ves tú esa relación con Chile? Perfecto. Mira, en primer lugar, todos los fenómenos y nada es estático, nada es una cuestión de una vez y para siempre, ¿ya? Hay procesos que pueden degenerar, hay procesos que pueden avanzar, hay procesos que pueden ser desmontados por factores externos, factores internos.
¿no? Desde un punto de vista de los intereses de los pueblos, ¿no? Sin embargo, América Latina hoy día está viviendo un momento relativamente bueno, desde un punto de vista de enfrentar a las concepciones más reaccionarias, o por lo menos el pueblo tratar de buscar una salida. ¿Ya? Usted ve el gran levantamiento popular que hubo en Ecuador en un momento determinado, contra Moreno, ¿no? Que fue parecido al levantamiento que hubo acá en Chile, contra este sistema. No solamente contra Piñera, ojo, de aquí yo no le voy a poner la fianza a Piñera, por ningún motivo, porque esta es la acumulación de 30 años o más, ¿no? Eso es así. Y luego el levantamiento en Colombia, que continúa hasta el día de hoy. Estamos hablando de levantamientos masivos, populares, de hastío popular, de un modelo, ¿no es cierto?, que ahoga las aspiraciones populares, que las sofoca, que humilla a los trabajadores y que los mantiene en pésimas condiciones de vida, ¿no? Y bueno, tenemos, digamos, por ejemplo, ahora la elección, en este instante, de Pedro Castillo, de Perú Libre en Perú, que es un elemento bastante importante, porque la campaña de Keiko Fujimori fue una campaña basada fundamentalmente en un discurso de la Guerra Fría, anticomunista, pero feroz. Ella asustaba con el cuco del comunismo en todos lados. Los carteles decían, en todas partes estaban pegados, luminosos, etcétera, ¿no? Donde decía, Perú no será comunista, el comunismo no vencerá, el comunismo. Presentando a Pedro Castillo, un hombre que no es comunista, ¿no? Como comunista. Pero el pueblo, a pesar de esa campaña anticomunista, no la compró. Eso es interesante. Ya el anticomunismo no está surtiendo el efecto que surtía un tiempo atrás. Inclusive países como Perú, que tenía grandes contradicciones por las guerrillas que hubieron en su momento y por una cantidad de cosas que allí sucedieron. Inclusive en Perú. En Bolivia, con Arce, se retomó nuevamente la senda que había planteado el MAS con Evo Morales. Por otro lado, eso también nos enseña una cosa, en lo que hablábamos al principio de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas bolivianas estaban intocables y yo creo que siguen intocables, ¿no? Entonces, en algún momento le pueden dar un golpe al nuevo presidente. No ahora, pero en algún momento sí. Los golpes no son cuando, en cualquier momento, son cuando están creadas las condiciones, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es tan importante la transformación de las Fuerzas Armadas y que no pueden quedar tal como están siempre, porque son Fuerzas Armadas ideologizadas al servicio de un Estado, de un país, de un sistema económico y de una clase social. Pinochet era clarito, decía, es la última reserva de la patria, decía, y para él la patria era la oligarquía. Entonces, cuando ya las formas pacíficas no servían, intervenían las Fuerzas Armadas en la historia. Esa es la historia que se ha dado en América Latina, ¿no? Ahora bien, lo que sucede en muchos países, como es, por ejemplo, Venezuela, ya que se tocó, allí hay un solo gobierno, sí, Guaidó nunca ha sido gobierno. O sea, es que no podemos, alguien que se para en una plaza y se autoproclama, yo no me puedo parar en la Plaza de Dignidad ni en ninguna plaza de Santiago y proclamarme presidente de la República. Por favor, eso es impresentable, ¿no? No puedo llamar a las Fuerzas Armadas a que me sigan, ¿no? Y no sale nadie, ¿no? Y que ni siquiera me viene del Open Door a tomarme por estar medio rayado, qué sé yo, por estar proclamando tonteras, porque la verdad, en cualquier país eso significaría cárcel por lo menos. Y el amigo sale y entra del país, hace declaraciones, tiene enredos, qué sé yo. Mira, yo personalmente creo que hay un solo gobierno, es un problema de los venezolanos que tienen que resolver y buscar la manera. Es un país asediado, ¿no es cierto?, por lo que es los norteamericanos, no le perdonan el deseo que tiene Venezuela de ser un país independiente. Yo quisiera que fuera un país socialista. Hoy día Venezuela no es un país socialista, es un país que busca la independencia, llena de contradicciones sociales. ¿Ya? Busca progreso, sí, pero llena de contradicciones sociales. Y subsiste, ojo, Cuba, claro, yo soy Cuba, pero en este momento Cuba acaba de probar, de acuerdo a la OMS, una vacuna que tiene un 92% de efectividad, más que las otras. Una vacuna propia de su propia creación científica. Cuba no tiene más que no sé, en este momento no creo que lleguen
a las 700 personas fallecidas por COVID. Y en consecuencia, que estamos hablando de un país que tiene casi 2/3 de los habitantes que tiene Chile, un poco menos. O sea, verdaderamente hay que verlo desde esa perspectiva. Claro que es una cosa en ebullición. Miren, estimados, el socialismo mismo no es algo, ni los cambios sociales que se hagan de un día y que se hagan sin retroceso, es con avance y retroceso. Hasta que al final tiene que superarse las viejas estructuras y pasar a nuevas estructuras. Esa es la historia de la sociedad. No podemos congelar el desarrollo humano, ¿no? O si no, no habríamos quedado en la prehistoria, en la edad de piedra, ¿no? Ni siquiera habríamos pasado a la esclavitud, menos el feudalismo. Cada paso de un lado para otro ha significado un avance. Inclusive en relación al feudalismo, el capitalismo fue un avance. ¿Sí? Pero ya el capitalismo es algo superado. ¿Y cuánta revuelta, estimado periodista, significó avance y retroceso en la propia Francia o Europa antigua? No, esta cosa no es una cosa que se logra en un día. ¿Ya? Eduardo, nos quedan, te pediría en 30 segundos, mira que es muy interesante escucharte. ¿Cómo ven ustedes la lista del pueblo? Porque la lista del pueblo es una sumatoria de gente que está viviendo cosas de justicia social, cosas que tú también lo tienes en el partido. ¿Cuál es la perspectiva de la lista del pueblo? Te rogaría 30 segundos. Mira, en primer lugar, nosotros observamos, vemos que hay ahí algunas ideas bastante correctas, esperamos que éstas se sustenten. No es la lista del pueblo una cosa unitaria, homogénea, no, hay contradicciones, hay distintas opiniones. Por lo tanto, más que nada observamos y deseamos, ¿no?, que avance en el camino que podamos encontrar. No tenemos otra calificación. Perfecto. 30 segundos. Ok, te lo agradezco muchísimo, Eduardo. La verdad que quiero, con Mario, agradecerte al que haya estado con nosotros en la carta sobre la mesa. Nos quedan varios meses todavía. Y la inscripción de las candidaturas presidenciales es el 23 de agosto, ¿no? Así es. Así es, esa es la fecha donde tienen que inscribirse después que sepamos qué pasa con las primarias. Ojo, un avisito. Estamos en pleno periodo de recolección todavía de firmas, porque tenemos que presentar 34.000, ya llevamos más de 20.000 firmas, ¿no? Yeah. Pero hay que hacerle ahí. Entonces, aprovechando el medio de ustedes, llamamos que nos ubiquen en la página de CERVEL y sigan los pasitos que salen ahí, entren a Unión Patriótica, clave única, ¡pum! Y nos dan la posibilidad, porque además tenemos mesas en la calle, claro, en la 6ª región, en la 5ª metropolitana, la 8ª, buscando firmas presenciales, vía papel, pero también puede hacerse vía, para que exista la voz de la izquierda, la voz del pueblo, porque esta izquierda tenemos derecho a estar. Tenemos derecho porque tenemos detenidos desaparecidos, tenemos asesinados, hemos sido parte de la historia de este país desde la que es prácticamente su fundación. Así que no tenemos por qué sentirnos inhibidos a no querer participar. No, totalmente de acuerdo. Digamos que sí, bueno, eso es parte del juego democrático y de la libertad que ofrece la democracia. Ok, Eduardo, ok, señor, digamos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos volveremos a ver probablemente de aquí al 21 de noviembre con toda certeza. Mario, muchas gracias por la compañía y por ser parte de acá desde La Moneda a las cartas sobre la mesa, como Mario está ahí. Así que muchas gracias y para ustedes nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho y aprovechen de conversar. Creo que hay mucho que dialogar para poder mirar el país que queremos construir. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana.